Buenos días, chicos. Seguimos con la identidad de los átomos, temas vistos con antelación, pero para que recordemos un poquito y podamos comprender el tema nuevo. Todos los átomos que constituyen los elementos de la tabla periódica están representados por un símbolo. En este caso, el oxígeno está representado simbólicamente por una letra O. Y a la vez se lo identifica por otros dos números, el número atómico y el número másico. El número atómico identifica la cantidad de carga positiva y carga negativa, es decir, que el oxígeno tiene 8 electrones y 8 protones. Y el número másico me indica el número atómico relativo. Pero, ¿de dónde proviene este número? Este número es un número relativo, ese número 16. El 16 está queriendo decir que el oxígeno es 16 veces más grande en relación a algo. ¿En relación a qué? A la 1/12 parte del átomo de carbono. Cuando se definió este número, el número másico o el número atómico relativo, el carbono era considerado uno de los átomos más perfectos y se lo tomó como referencia. El número atómico del carbono es 12. La 1/12 parte de este átomo sería la mínima porción. Esa mínima porción es la que se tiene en cuenta para todos los átomos. En el caso del oxígeno, ese 16, como les dije recién, quiere decir que el oxígeno es 16 veces más grande que la 1/12 parte del átomo de carbono. Aquí tenemos otros ejemplos. El aluminio. El aluminio tiene como peso atómico relativo 26,98. Esto quiere decir que el aluminio es 26,98 veces más grande que la 1/12 parte del átomo de carbono. Sin embargo, para hacerlo un poco más fácil, lo que se hizo fue redondear estos números. ¿Cómo se redondea? En el caso del aluminio, como luego de la coma hay un 9, que es un número superior a 5, se redondea hacia arriba, es decir, en vez de colocar 26, vamos a colocar 27. En el caso del hidrógeno, como vemos, después de la coma hay un 0, entonces en vez de colocar 2 o 1, vamos a colocar 1. ¿Qué quiere decir esto? Que como detrás de la coma hay un 0, que es menor a 5, el valor 1 va a continuar. Si yo a esto le agrego la unidad gramo, voy a obtener lo que se denomina átomo-gramo. El átomo-gramo es el peso atómico relativo al que le agrego la unidad gramo. Bien, ahora, ¿qué pasa si en vez de elementos tenemos una molécula? Cambiamos. En vez de hablar de peso atómico relativo, vamos a hablar de peso molecular relativo. Veamos el ácido nítrico. El ácido nítrico tiene un átomo de nitrógeno, 3 átomos de oxígeno y un átomo de hidrógeno. Para poder obtener el peso molecular relativo, lo que yo debo saber son los pesos atómicos relativos, que es lo que teníamos antes, y eso aparece en la tabla periódica. El nitrógeno sería 14, el oxígeno 16 y el hidrógeno 1. ¿Cómo hacemos para obtener el peso molecular? Debemos sumar cada uno de los pesos atómicos relativos de los elementos que conforman esa molécula. Entonces, si yo tengo un nitrógeno, solamente voy a sumar una sola vez el nitrógeno a esa molécula. Ahora, fíjense que tenemos 3 oxígenos, entonces voy a multiplicar el
peso atómico relativo del oxígeno, que es 16, lo voy a multiplicar por 3, porque en la molécula tengo 3 átomos, más el peso atómico relativo del hidrógeno que habíamos dicho que era 1, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta los pesos atómicos relativos, los sumamos, multiplicamos en este caso porque tenemos 3 veces el oxígeno en la molécula y obtenemos 14 más 48, que es la obtención a partir de la multiplicación de 3 por 16 me da 48, más 1. Sumo y me da 63. Ese es el peso molecular relativo del ácido nítrico. Si yo a ese número le agrego gramo, estoy en presencia de lo que se llama molécula gramo o mol. ¿Qué es lo que le pido yo a ustedes en la actividad 1 de la fase 1 del trabajo práctico que deben entregar? Entonces, recuerden, ¿cómo obtengo el peso molecular relativo? Sumando los pesos atómicos relativos de cada uno de los elementos que forman esa molécula. Si esa molécula tiene 3 oxígenos, voy a multiplicar el peso atómico relativo del átomo de oxígeno, lo voy a multiplicar por 3, porque esa es la cantidad de veces que se repite el oxígeno. Si tuviera 2 nitrógenos, debería multiplicar 2 veces nitrógeno. Si tuviera 5 veces hidrógeno, debería multiplicar 5 veces el hidrógeno. Pero en este caso, la molécula es de esta forma y debo sumar de esa manera. Cuando yo le agrego entonces gramos, estoy en presencia de 1 mol de esta molécula. En el caso del ácido nítrico, 63 gramos es lo que pesa 1 mol de esta molécula.